bienvenidos al evento que organizamos hoy. Hoy vamos a intentar hablar del estrés emocional, que es, bueno, pues un concepto que se empieza hoy ya desde hace algún tiempo y sin pretender hacer aquí una clase magistral, no se trata de esto, pues me gustaría darle un pequeño repasito a lo que es el salario emocional, cómo evaluarlo y cómo ahora incorporar este concepto dentro de las empresas, cómo lo incorporan las empresas como un factor de decisión en su estrategia. Antes de nada, presentarnos, bueno, yo soy Eduardo Rosario y pertenezco a la empresa de Team Drive. El webinar intentaremos durar unos 40 minutillos, 30 minutillos por ahí, tampoco nos intentaremos extender mucho más. El salario emocional, por tanto, es el tema del webinar principalmente. Por presentarnos, las empresas que presentamos aquí somos Tendrive. Nosotros somos una consultoría que llevamos ya bastante tiempo en el mercado. Somos consultores de bastantes años de experiencia en el sector. Nuestra especialidad básicamente es, por un lado, la consultoría, sobre todo temas de SAP, todo lo que tenga que ver con cloud, y de recursos humanos, pues implantar SuccessFactors, y por otro lado, gestión de patrimonio. Y luego tenemos otra parte que es la de distribución de soluciones que son adecuadas a las empresas, pues que nos han ido pidiendo opiniones y, bueno, aportamos soluciones de recursos humanos por un lado o de gestión por procesos. Access por su lado es una empresa francesa especializada en herramientas de evaluación de personal. Llevan ya desde el año 2002 evaluando, están haciendo unos pequeños test de personalidad y ahora es el líder en reclutamiento predictivo. Antes de nada, me dicen que estáis todos silenciados o deberíais estar silenciados porque sois unos cuantos y entonces, bueno, lo que sí tenéis es el chat abierto para preguntas en cualquier momento. De todas maneras, intentaré resolverlas todas las posibles al final de la presentación. Bueno, antes de nada, empezar a lo que es en una empresa, se compone de personas. Estas personas, cada una lógicamente tiene sus características, pero nosotros vamos a querer enfocarlas desde dos ejes. El primer eje va a ser la capacitación, pero la capacitación en el sentido de yo estoy preparado como persona si tengo los elementos personales para realizar algo. No significa si tengo preparación, titulación universitaria o una especificación, una cualificación. Es mis elementos de personalidad que me van a permitir echarme para adelante a hacer algo o no. O sea, estoy capacitado, digamos, mentalmente. Y por otro lado, vamos a tener la motivación para hacer las cosas, afrontar la transformación digital, bueno, cualquier otro proyecto que se nos plantee. Entonces, vamos a tener dos ejes. Primero, si estoy preparado o no, y luego si tengo ganas o no de hacerlo. Entonces, lo que tenemos que intentar es mapear a todas las personas, a todos los empleados de la empresa con estos dos ejes. Lógicamente, hay una resistencia al cambio en general. Y esa resistencia al cambio, a mover personas, siempre lo que estáis todos metidos en temas de recursos humanos, os vais a encontrar con que una cosa es gestionar recursos humanos, lo que son los datos, y otra cosa es intentar mover como empresa a un grupo de personas hacia una dirección. Esto tiene mucho que ver con la motivación. Vamos a tratar de hacer que todos los empleados de la empresa, todos los colaboradores, moverlos hacia una zona de capacitación, de que la gente se sienta segura y, por otro lado, que tenga ganas de hacerlo. Significa que ellos están que contar con ellos, no hay que ayudarlos y acompañarlos. Luego, por otro lado, se habla de que un empleado feliz, o sea, incorporamos la palabra feliz últimamente, y se sacan estadísticas de este estilo. Pues, que ese empleado sea feliz. Antes era, pues, ya está, pero ahora vamos a ver cómo podemos hacer que sea feliz para que me rinda más. ¿De dónde viene el concepto de salario emocional? Históricamente, viene de cuando se puso Silicon Valley como un polo de especialización tecnológica, pues llega un momento que hay una cierta carencia importante de ciertos perfiles. No era tanto la atracción de talento por el sueldo, sino que había que darle más cosas. Curiosamente, y esto es un dato de la semana pasada, que la consultora se elabora todos los años una guía sobre el mercado laboral, pues asegura que el 85% de las empresas tiene dificultades para ciertos puestos de trabajo a la hora de encontrar. Es decir,
tiene los mismos problemas que originalmente, es decir, encontrar gente preparada y además tenga ganas de meterse con nosotros. El salario no es suficiente para atraer el talento. Es una realidad. Las empresas, ¿qué motivos podrían tener para tener un salario emocional? Pues fidelizar el talento, aumentar la productividad y sobre todo pues, que empujen todos en el mismo sitio. La imagen de marca, la sensación de pertenencia a algo. El trabajador, por su lado, tendrá un mayor compromiso, mejorará su calidad de vida, eso es su objetivo personal, y ser feliz. Volvemos a la palabra ser feliz, últimamente con el sentido de la felicidad. El salario emocional podemos definirlo como, sin ser muy académico, pero somos las retribuciones no económicas que un trabajador va a obtener de la empresa. Todos estos pequeños extras es lo que van a hacer que él se sienta más cómodo y lo que le haga ir todos los días con buena cara y con ganas de hacer cosas y de aportar algo a su puesto de trabajo. Porque la gente ya no vive a trabajar. Se da el concepto de que el trabajo es algo más en mi vida, por supuesto es importante porque paso ahí más del 50% de mi tiempo útil, pero yo tengo que estar satisfecho y en línea con mi idea, o sea, me tengo que sentir realizado. La palabra es que sobre todo que la gente se tiene que sentir realizada. Me gustaría comentaros unos pequeños observatorios. Bueno, hay mucho, ahora se ha puesto de moda este tipo de mediciones, porque se está viendo claramente que es algo importante. Pues ya habéis oído hablar todos del Great Place to Work. Para muchos sitios se hacen ranking de sitios agradables para estar, para trabajar. Y esto que puede parecer una chorrada, en el fondo es imagen de marca, porque la gente es una forma de atraer talento. Si yo soy capaz de tener un entorno amistoso, agradable donde estar, la gente donde quiere ir es donde se siente a gusto. No quiere prácticas nocivas o tóxicas. Entonces, ya solamente este tipo de ranking, que bueno, pues podrá ser más objetivo o más subjetivo, pero podemos discutir lo que es un ranking que existe y está reconocido. Pues es importante aparecer ahí, tratar de aparecer ahí. Por otro lado, la Universidad el Instituto de Empresa de Navarra, pues hace un índice de aquellas empresas que son, bueno, un poco hace también un ranking de cómo es la empresa de cara al trabajo. Y por último, pues la guía laboral de mercado. Entonces vamos a ver algunas cosillas del IFREI, del IES. Aquí, por ejemplo, en el IES, ellos plantean 4 entornos. Van desde un entorno contaminante de la empresa, son empresas que no favorecen en absoluto el desarrollo personal, a empresas en las que van a llamar de entorno enriquecedor. Es decir, que van a conciliar lo que es la actividad laboral de la empresa con las inquietudes personales y familiares del trabajador. Bueno, pues estos 4 escenarios que se pueden dar, se hace un pequeño ranking de todo esto, luego se sacan estadísticas. La principal estadística que saca, por ejemplo, el IFREI, de este índice de los entornos enriquecedores, como ellos lo definen, el 83% de las personas están comprometidas. Es decir, hay ahí realmente una alineación entre lo que quiere la empresa y lo que quiere el trabajador. Mientras que en un entorno contaminante, el compromiso de la empresa, de la persona con la empresa, es de un 30% nada más. Por tanto, ahora vemos las estadísticas. Me gustaría compartir con vosotros algunas de las estadísticas de este último estudio que ha salido reciente. Y te dicen, si el salario es adecuado, o sea, descartamos la variable sueldo, ya tenemos como algo objetivamente válido. ¿Qué más opciones son importantes? Pues los empleados sacan, por ejemplo, un factor importante, el plan de carrera. Las empresas tienen que tener en cuenta que esto es lo que quiere la gente. ¿Por qué motivos has dejado algún trabajo? Hay que dejar un trabajo para dejarlo sin tener otra cosa. Hay que tener realmente una sensación personal mala para irse de la empresa. Bueno, pues las condiciones laborales es un factor que puede echar mucho más que el sueldo para irse de un trabajo. Y estar descontento con la filosofía de la empresa. Es decir, la empresa tiene que ser capaz de transmitir valores. Ahora, ¿qué puede hacer la empresa para motivar? Evidentemente, el factor número 1 será el aumento salarial. Esto es una cuestión objetiva, son necesidades. Pero luego vamos a tener otros factores que serán muy importantes, tienen mucho peso si quiero motivar a las personas. Son estadísticas que tienen que orientar a la persona
a las empresas para ver qué piensan las personas de ellas. Pero era la empresa. Desde el punto de vista de la empresa qué opina, qué piensa la empresa, que sus trabajadores piensan. Pues la empresa piensa que sus trabajadores pues están preocupados por el desarrollo de carrera, un buen ambiente y conciliación laboral. Es decir, al menos las empresas son conscientes de que ya tienen que trabajar sobre este tipo de conceptos. Vamos a ver algunos ejemplos de salario emocional. La retribución variable. La retribución variable es simplemente el hecho de permitir a un trabajador cobrar más. Es decir, que haya algo ligado a su actividad, que él, si ante igualdad de puestos, uno lo hace mejor que otro o tiene unos objetivos o alcanza mayores objetivos, puede ser una forma de que él se sienta motivado porque hay gente que se esfuerza más que otros, eso es un hecho. Y yo, por ejemplo, os digo, o sea, Pfizer en el año 2004 por ahí, hizo un repaso total de todos los sistemas retributivos de su empresa y dijo, vamos a ponerle variables pues, en sus niveles, vamos a revisar. Farma ha hecho algo parecido, aquí en este caso un grande laboratorio, pero bueno, el hecho es que ya empresas muy grandes y no tan grandes ya consideran la retribución variable, no es cambiar una retribución por otra, es decir, ya tienes la fija, pero el sistema retributivo en general vamos a revisarlo. De hecho, hay empresas ya que incluso revisan su sistema trimestralmente. Vamos a tener, por otra parte, beneficios sociales. Pues ya cada vez más se ponen planes de jubilaciones, planes de pensiones, ayudas para hijos, el tema de la maternidad, ayudas de escolares, un móvil, coche de empresas. Son cosas que sí son materiales, pero no han de ser factores motivacionales del empleado. Concepto ya bastante más novedoso, la retribución flexible. Retribución flexible significa darle la posibilidad al empleado de configurar tu propia retribución. Me explico. Si una persona tiene que venir a comer todos los días a la empresa, porque no puede comer en su casa, y por lo que sea no tiene la posibilidad de traerse un tupper, pues vamos a poder ofrecerle, por ejemplo, la posibilidad de que una parte de su sueldo, en lugar de ponérsela en la nómina, con su retención, se la demos como cheque de restaurante. Es un ejemplo, hay muchas variables. Y entonces, ese cheque restaurante, al salir de la nómina, al no tener retribuciones, no tener retenciones de IRPF, por ejemplo, o algún tipo de impositivo, va a tener un mayor valor neto en el impacto de la cuenta de trabajador. Quiere decir que simplemente por cambiar el cómo le doy la retribución en neto, el empleador puede salir ganando. Bueno, pues hay empresas que están ya rediseñando la forma de pagar. Su sueldo sin que eso suponga un aumento de coste de empresa. Luego ya cosas un poco más inmateriales, entre comillas, es el horario flexible, todo buscando la conciliación cada vez más solicitada por los trabajadores, trabajar en remoto cuando es posible. El desarrollo profesional, hemos visto que las empresas también están decidiendo, están dando cuenta ellas mismas que el desarrollo profesional es algo importante. El plan de carrera claro y definido. Cuando una persona entra a trabajar, en algún momento explicarle: tú has entrado por aquí, vas a poder llegar hasta donde sea una vez cumplidos una serie de requisitos. No es que sea todo tan matemático, pero por lo menos saber a dónde puedes llegar. Eso motiva bastante a la gente tenerlo claro. No hay nada más desmotivante que entrar en una empresa, a los 2 meses darte cuenta que no vas a ningún lado, que vas a morir de asco y que lo que va a ser cuestión de que se vaya esa persona. Formación y capacitación. Esto también es un factor de salario emocional. Si una empresa ayuda o fomenta la formación continua de las personas, el trabajador se va a ver motivado porque además va a sacar tiempo de donde no lo tenga para hacer algo que le gusta, porque puede ser formación y capacitación para la propia empresa, donde la empresa va a ganar, porque a largo plazo ese trabajador va a estar más capacitado para desarrollar de forma más productiva su trabajo. Pero luego hay también formación pues privada, pues el que, por ejemplo, aquí ponemos a Danone ha puesto en plan una marcha en la que un montón de trabajadores, estamos hablando de más casi el 80% de trabajadores, están implicados en un plan de formación. Lógicamente, la empresa fomenta sobre los planes de formación que le pueden ayudar a una mayor productividad en su trabajo, pero también abre la puerta para que hagan cosas en el entorno privado. Gamificación, pues bueno, es una forma de que el trabajador se sienta a gusto. Sistema de participación. Siempre hay una sensación de que el trabajador no tiene ni voz ni voto.
Pues hay empresas con sugerencias, con planes de sugerencias, planes de participación bastante creativos. Yo conozco de cerca, por ejemplo, la empresa Valeo, que es una gran multinacional de recambio de automóvil. Ellos tenían un sistema que se llama Valeureca, y llevaban, pues, cada vez que una persona hace una aportación, más una idea, pues vale puntos. Si esa idea luego se estudia, llega a un análisis de estudio, pues vale más puntos. Si se llega a implantar, pues se retribuye con más puntos. Al final esos puntos se acumulan y se pueden cambiar, pues, por un, no sé, por un móvil. Yo han llegado a ver televisiones para cambiar, una pluma de Montblanc, no sé, un catálogo de regalos para poder cambiar y hacer que el trabajador aporte y participe y se sienta importante. La acción es un poco social, responsabilidad de la empresa. Aquí, pues bueno, aquí hay de todo. O sea, la gente que participa o hace donaciones sociales, el fomento de ocio en eventos lúdicos deportivos. Aquí pongo lo de embutidos Pajariel, que puede sonar un poco, no sé, un poco local, como empresa, lo es, pero precisamente es una forma de implicar al trabajador en empresas donde uno está, hay un gran componente local. El participar en esos eventos de ocio o actividades deportivas, campeonatos, y poner la marca, es decir, estoy fomentando la actividad deportiva. A la gente le gusta eso, que su empresa, ver su empresa, tiene, oye, esta es mi empresa, participa en aquello que a mí me preocupa, que es un partido de pádel, no sé, el torneo BMW de pádel, cualquier cosa. Vida sana, empresas ya que incluso por fomentar el transporte sostenible, pues la gente que va en bici, pues le permite poner unas duchas, incluso a servicios de fisioterapia, cosas así. Pero ¿cómo evaluamos las motivaciones? Esta es la gran cuestión. Aquí vamos a analizar dos tipos de motivaciones. Estas motivaciones, además, son importantes de cara al desarrollo del trabajo. Las motivaciones dinamizantes van a ser aquellas que me van a permitir, son aquellas un poco que me van a permitir incluso ir más allá de lo que yo tengo hoy. O sea, es aquello que me va a decir, venga, me empuja a hacer más cosas, a crear cosas nuevas, a conocer nuevas personas. Hay gente que le encanta realmente en su trabajo pues moverse, no hay gente que no le va el estar quieto en una mesa. Hay gente al contrario que sí necesita cierta tranquilidad, estabilidad. Entonces, las motivaciones dinamizantes son aquellas que van a hacer que el trabajador busque salir realmente de su zona de confort y hacer cosas nuevas. Entonces, estas motivaciones dinamizantes hay que conocerlas, hay que ir persona por persona y hay que saber ser capaz de evaluarlas. Por otro lado, tendremos las motivaciones de presentación, que serían las que, bueno, pues la gente busca pues un cierto confort en su zona, dice, por lo menos lo que tengo, no sé si es bueno o malo, pero vamos a tratar de conservarlo, porque lo que funciona no lo cambiemos. No es ni bueno ni malo, o sea, hay ciertos puestos de trabajo en los cuales es importante este tipo de conservación, este tipo de estabilidad, en lugar de hacer locuras entre comillas, ¿vale? Volviendo un poco a las dinamizantes, yo vuelvo a una persona que necesita crear cosas nuevas y luego, sin embargo, tengo otras que no tengo que cambiar nada, pues hombre, en crear cosas nuevas en el departamento de marketing, de innovación y cosas así. Y en preservación, pues se me ocurren puestos un poco más, a lo mejor, de contabilidad, ciertas cosas administrativas, donde hay procedimientos estables. Pero aparte de las motivaciones que están ligadas un poco a la personalidad, tendremos, digamos, motivaciones relacionadas con, vamos a llamarlas motivaciones demográficas. Aquí he rescatado una infografía que la verdad es que me gustó bastante, de un informe que vi por ahí. Y entonces, lógicamente, se analizan los baby boomers. Aquí esta gente busca el trabajo duro, son bastante pragmáticos, son muy de tengo que tocar las cosas. Por otro lado, la generación X, aquí ya son personas que buscan más el desarrollo profesional, el logro, el reconocimiento. Y por último, la generación milenio, que se ha puesto ahora como el gran tema de interés, donde son personas que la gran característica que nos aportan es el tema de responsabilidad social y esa parte emocional, o sea, ese componente emocional en el trabajo. Esto viene de la generación de los millennials, pero se puede aplicar al mundo, evidentemente. ¿Cómo evaluamos las motivaciones? El problema que tenemos es que no son fáciles de detectar, cada persona es como es, y por tanto hay que analizarlas de forma individual. ¿Por qué? Porque luego tendremos que adaptar individualmente los incentivos que vamos a dar a cada uno.
un aumento de sueldo a lo mejor a una persona no le va a servir lo mismo que a otra, que a una persona le pongas una guardería, si no tiene hijos le da igual, si tiene hijos sí, realmente tiene su parte muy personalizada. ¿Cómo conocemos la motivación de cada uno? Aquí es donde entra Assess First como herramienta que nosotros proponemos después ya de haber valorado un montón de herramientas y de conocer a los departamentos de recursos humanos, pues muchos de nuestros clientes de consultoría nos han dicho, oye, vamos viendo que, bueno, que no sé, nos quedan cortos y queremos buscar herramientas nuevas. Bueno, pues Assess First, como decía al principio, ya lleva más de 15 años en el mercado, desde el 2002, entonces ya se han desarrollado, pues bueno, están en muchos países, con un montón de predicciones realizadas ya, de cuestionarios realizados. Aquí, bueno, pues unos logos que muchos de ellos son bastante reconocibles, como empresa francesa, pues lógicamente lo más contrastado ya está en Francia, pero vamos a ver, en España también vemos logos que son reconocibles en varios tipos de industrias, o sea, vale para todos, a cualquier, esto es para evaluar personas, no tiene nada que ver ni con el tamaño de la empresa ni con el sector en sí. ¿En qué consiste la forma de evaluación de Assess First? Aquí es donde la gran novedad de esta solución, de esta propuesta, es que es tridimensional. Es decir, por un lado analizamos personalidad, por otro lado motivaciones y por otro lado razonamiento. La gran mayoría de herramientas se limitan a una dimensión que es la de personalidad. Cuestionario de personalidad y ya está. Aquí se analizan los tres ejes de forma independiente, con tres test, los cuestionarios, bastante sencillitos, pero bueno, no quiero entrar en detalles de esto. Con estos tres test, con estas tres, gracias a una serie de algoritmos, se juntan y se llega a los talentos naturales. Es decir, una persona hasta dónde el potencial es el que puede dar esa persona. Y como vemos, uno de esos ejes, las motivaciones, forman parte del talento natural de las personas. Y hasta ahora, la gran mayoría de las empresas se limitan a hacer una entrevista y tratar de discernir lo que motiva a un empleado solamente con la entrevista. Esto es una manera de hacer una evaluación más, digamos, objetiva y dejarla bien documentada. En el caso de las motivaciones, que es lo que hablamos hoy, vamos a analizar en esta herramienta las motivaciones desde 20 dimensiones, desde 20 rasgos de motivación. En los grupos, uno por un lado, ¿qué quiere hacer? Y realmente hablamos de su trabajo. ¿Cómo quiere hacerlo? En sus relaciones, con sus jefes, empleados, en qué entorno. Luego, ¿en qué entorno? ¿Para qué? O sea, ya tiene más que ver con lo que le ofrece la organización para desarrollar su trabajo. Y, por último, tenemos el por qué. Todo eso puede ser muy bonito, pero yo a lo mejor no quiero hacerlo. ¿Por qué? Pues por lo que sea. Pues por lo que sea hay que distinguir qué es lo que le anima a una persona a hacer una cosa u otra. Dentro de cada categoría tendremos una serie de rasgos. Y aquí vendremos, por ejemplo, unas notas altas me dirán, medido en el informe, pues sale en verde, me dirán que esto es realmente algo que esta persona necesita para hacer su trabajo. Y en rojo, en los datos, los valores bajos, me va a decir que esto realmente, si este tipo de situación ocurre, él se va a ver impedido emocionalmente para poder desarrollar su trabajo. ¿Crear cosas nuevas? Pues creatividad en el trabajo, cuidar el aspecto estético de los proyectos. Pues, hay gente que es más meticulosa y realmente disfruta con esa meticulosidad, y hay otra gente que es un poco menos cuidada, menos detallista, y le da igual, no pasa nada, pues son más pragmáticos y lo que importa es el objetivo final y tanto el aspecto, por lo que pone aquí, el aspecto estético. Cada día mejor, un afán de superación, tener desafíos, gente nueva, pues el enriquecimiento personal. Si yo me quedo siempre en un despacho y no me relaciono con nadie, pues eso no me enriquece. Pues hay gente que necesita ese tipo de actitudes. Preocuparse por la calidad, ¿vale? Solamente es entregar el trabajo bien hecho. A mí siempre me decían que hay 4 formas de hacer las cosas. Una, no hacer nada. Otra, hacerla mal. Te vas a engañar y no te vas a realizar. Otra, hacerla incompleta, mismo resultado. Y otra, hacerla bien. Pues bueno, pues ese interés por la calidad pues tiene un poco que ver con eso. Es decir, oye, ¿qué fase me quiero hacer? Muchas veces no pasa nada, porque para hacer algo mal no hagas nada.
Crear cosas nuevas. Vamos a poner lo que si una persona en crear cosas nuevas, puntuación alta, significa que esta persona renta su imaginación, se puede sentir frustrado si no puede hacerlo. ¿Podemos maximizar el compromiso de esta persona? Pues vamos a buscarle trabajos o tareas en las que pueda desarrollar este factor. Por eso es importante evaluar a la persona en cada una de estas facetas, de cada una de estas dimensiones, porque a lo mejor está en un trabajo hoy muy bueno, es una persona muy capacitada, pero no puede desarrollar estas motivaciones. Pues a lo mejor simplemente haciendo una reorientación de su puesto de trabajo, pues seguramente obtenga mucho más de él. Una puntuación media, pues bueno, no pasa nada. Puntuaciones bajas, en este caso de crear cosas nuevas, pues es una persona que no tiene ningún interés por crear cosas nuevas. Al contrario, prefiere aplicar métodos comprobados, contrastados. No hay que pedirle que innove. Hay gente que no tiene ni imaginación, ni ganas, ni interés ninguno, ni mental. Se siente seguro en cosas que ya están, funcionan y rodadas y probadas. ¿Cómo quiere hacerlo? Pues una vez más, una serie de subcategorías, dimensiones, en las que, bueno, vamos a evaluar qué parte es fundamental para que esa persona se sienta motivada a hacer su trabajo y qué parte, qué dimensión le va a impedir o va a suponer emocionalmente un obstáculo importante para desarrollar su trabajo. Entorno. Pues aquí hay, un poco con lo que hablamos antes de la responsabilidad social empresarial, pues el tener efecto positivo en el mundo, pues si yo quiero que mi trabajo sea útil, no es que tengas que pertenecer a una ONG, que puede ser, pero simplemente que consideres que si yo trabajo en una empresa de, no sé, es que se me ocurre, de apoyo a la integración de discapacitados. Cuando hay empresas que contratan discapacitados, pues bueno, pues se sienten importantes, esa pertenencia a esa empresa que hace algo por los demás, pues es un factor importante. Lo puedo hacer en mi propia empresa, contribuir a ello, participando en eventos. No significa que yo tenga que hacer una actividad enfocada a el efecto positivo en el mundo, en la sociedad. El tema del ambiente divertido, bueno, ya todos sabemos lo de la mesa de ping-pong y todas esas cosas que se ponen tipo Google, tampoco va a llegar a tanto, pero bueno, simplemente crear un buen ambiente de trabajo, unas salas con luz, un espacio de trabajo amplio, por lo menos que no haya no se colapsa con el de al lado. Trabaja con disciplina, bueno, todo esto son el entorno. ¿Por qué quiere hacerlo? Pues hay gente que el tema cosechar éxito necesita los rendimientos, las evaluaciones. En general, tener sueldo atractivo, esto es lo que me va a permitir, como empleado, si lo tengo, rendir mejor, porque lo voy a hacer con gusto, el trabajo que me han recomendado. En el informe que nos vamos a dar a SESCER, vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo, que estos factores, o sea, sobre todo las orientaciones, estas motivaciones, esta persona tiene un gran factor dinamismo de motivaciones dinamizantes y otras de preservación más escasas. Las tres actividades preferidas dentro de las que hay pues son estas tres: crear, evaluar y pulsar, y luego te va describiendo el informe es esta persona. La solución, pues también te va a dar qué actividad, por ejemplo, reflexionar, se descompone en otras tres, que a su vez te va a explicar y te va diciendo cómo la persona se va a sentir motivada para hacer un determinado trabajo u otro. Vamos a ser capaces también con SESCER de ver hacia qué áreas de trabajo esta persona puede tener más éxito desde el punto de vista de capacitación, entre comillas, la de capacitación me refiero a la parte personal, no es una cuestión de cualificación de ingeniero, es una cuestión de estoy preparado para hacerlo o no, y luego la motivación. Yo puedo estar muy preparado para hacer algo, pero la verdad es que no me apetece nada. Aquí en este ejemplo vemos claramente que el ingeniero de método es una persona que estaría muy preparada por sus capacidades de personalidad, iba a decir mentales, no es correcto, estaría muy preparado para ello, pero no le motivan este tipo de trabajos. Esto puede ser un factor para tener en cuenta, sobre todo de cara a la movilidad y al desarrollo de plan de soluciones y plan de carreras, no proponerle a la gente puestos para los cuales no tiene motivación ninguna, aunque tengan cierta capacidad importante, pero si no están capacitados, no están motivados, no le propongamos esas cosas,
porque nos vamos a cargar a un buen trabajador por ofrecerle aquello que no es. Entonces, vamos a intentar anticiparnos. De ahí el concepto de reclutamiento predictivo, porque evaluamos con las cosas, no a todo lo que. El informe de compatibilidad con un puesto de trabajo basado en las motivaciones, pues veremos qué factores, qué dimensiones de las motivaciones se adaptan al puesto de trabajo. Y por eso, no significa que no vaya a poder hacer el trabajo, pero según si estaba en una zona muy roja o solo amarilla, pues esto puede ser clave, determinante o no para que esa persona opte. Aquí estamos hablando que basado en esta persona para un puesto en concreto tiene una compatibilidad del 71%. Y bueno, pues te da más detalle de cómo, bueno, un poco un informe bastante completo. Se trata de darle el empowerment, es como una palabra ya que vale para todo, pero es verdad que tengo que hacer al empleado sentirse importante. No solo sentirse importante, sino dar la sensación de que yo me preocupo por él. El empleado también, cuando yo hago estos análisis y estas evaluaciones, lo que es interesante ver es que él también va a recibir una parte del informe. Ellos van a recibir también una pequeña síntesis y el simple hecho de que el empleado reciba ese informe de síntesis, evidentemente los informes detallados los consideran las personas de recursos humanos y la empresa. Que el empleado reciba esa síntesis le va a permitir incluso conocer a sí mismo y ver cuáles son sus potenciales. Y muchas veces la gente le hace los test, pero vamos, a mí cuando me han hecho test en algún momento, a mí personalmente pues también me ha dado rabia y no me hayan dado algo. Entonces, por eso Assessfirst es una herramienta que la gente, los empleados la aceptan bastante bien por algo. En este caso, esta persona, se le estamos dando los 3 ambientes principales en los cuales le gusta trabajar y aquellas facetas pues que menos le gustan de cara a un trabajo. Esto implica también, esto permite, esta herramienta nos permite incluso llegar a analizar el tipo de liderazgo con el que una persona se siente a gusto. Un colaborador está en su sitio, muy bien, pero si yo pretendo hacer una movilidad, me da igual si es jerárquica o lateral, no lo mismo, lo voy a cambiar de entorno. Entonces, ese entorno va a tener un nuevo superior, un nuevo gerente, un nuevo estilo de gestión. Si lo cambio de departamento, a lo mejor es otra filosofía de departamento. La herramienta me va a permitir saber el tipo de liderazgo con el que esa persona se siente cómodo. Es decir, yo ahora mismo una persona puedo desmotivarla por completo, incluso aunque sea un ascenso, simplemente porque va a entrar en relación con un nuevo gerente que tiene un estilo de gestión que es incompatible con su forma de ser. Entonces, es importante saber, a nivel de motivaciones, no solamente toda la parte que hemos dicho de gamificación y demás, sino también la parte de entorno es importante evaluarla. Dicho todo esto, pues, en Assessfirst lógicamente, ya se han hecho muchos análisis, muchos clientes ya han implantado como herramienta estratégica y se obtienen una serie de resultados. Estos resultados no son nuestros, son estadísticas de los clientes. El hecho de haber ajustado correctamente una persona a un puesto de trabajo, o sea, la adecuación de una persona a un puesto de trabajo, ha llegado a producir una media, en algunos casos más, en otros menos, una media de un 15% de productividad, con una correcta evaluación de las personas. La evaluación de las personas no es lo que hasta ahora en muchas empresas se hace, que es el balance final de año, que has conseguido, y bueno, en algunos casos hasta te preguntan que qué tal estás. Pero simplemente suele ser una cosa muy de indicadores, de seguir el indicador, has cumplido, no has cumplido, te has quedado bien más y poco más. El caso, cuando tú haces una buena evaluación y adecuación de una persona al puesto, mejora la productividad, es estadística. Por otro lado, y en la cuenta de resultados, la productividad en la parte de ingresos. La parte de gastos, una reducción de costes de selección, porque al estar más adecuado voy a tener menos rotación, también me va a reducir los tiempos de selección porque voy a tener una herramienta mucho más eficaz para hacer las evaluaciones y lo que decía, rotaciones de reducciones de hasta el 50% en los puestos de trabajo, digamos, críticos.
Conclusiones un poco de la presentación que os hacemos aquí. Pues, por un lado, el tema del salario emocional, un poco contexto, y presentaros la solución de ASES como herramienta de evaluación de las motivaciones, con las características de que cada persona es única. Por tanto, hay que analizar a las personas de una en una, de forma individual, y esto no podemos darle lentejas para todos. Una persona comprometida implica una mayor productividad, esto es un hecho. Persona que se compromete siempre saca ese puntito de esfuerzo adicional que de otra manera no lo va a hacer. Digamos, va porque tiene que cumplir un horario un poco y poco más. Por lo tanto, la motivación como factor estratégico es importante y tenemos que alinear las motivaciones del trabajador con lo que ofrece la empresa. De ahí esa pequeña estadística que os he señalado al principio sobre el informe de Hayes. Una cosa es lo que piensa la persona una vez descontado el tema del sueldo, de la parte retributiva más material, que más puede motivar a una persona a quedarse con nosotros. Es decir, el salario emocional no es voy a cambiarte el sueldo por sonreírte y darte una palmadita en la espalda. Te voy a quitar euros de sueldo por darte una palmadita en la espalda. Se trata de mantener el esquema retributivo que tiene, que eso es lo que está pactado, es además que dan una serie de cosas más intangibles en muchos casos, pero que sí son un elemento motivacional muy importante, casi más que el propio sueldo. El salario emocional, por tanto, es un factor estratégico y como tal tenemos que empezar a poner herramientas para permitir que lo podamos evaluar y detectar. Bueno, yo tampoco me quiero extender mucho más. Yo sí he querido meterme en la plataforma para verla, pues porque no falta más tiempo. Pero bueno, la herramienta es una herramienta que es cloud, no hay que instalar en ningún sitio. Es una solución que desde cualquier navegador vamos a poder acceder a ella, ya sea desde una tablet, móvil, ordenador, portátil, lo que queráis. Y sobre todo, pues eso, encantado de poder haceros una presentación de la solución y veros las posibilidades que tiene la herramienta. Hay posibilidad de hacer un periodo gratuito de prueba, pero bueno, eso requiere, lógicamente, antes de entrar en una plataforma sin saber de qué va, lo suyo es, si os parece bien, al que estéis interesados, pues haceros una presentación personalizada para ver un poco cuáles son vuestros intereses. Como os decía al principio, tenéis el chat abierto en el cual podéis haber dejado alguna pregunta. No sé si tenéis alguna cosa más, yo voy viendo ya alguna. Preguntas. Los requisitos técnicos. Bueno, lo que os he dicho, requisitos técnicos ninguno. A ver, tener una conexión a Internet y un navegador. Es una solución. Con el tema de protección de datos no pasa nada porque la nueva ley de protección de datos, de regulación de protección de datos, la GDPR, que entra en vigor en mayo, y obliga a que todas las personas que estén en Europa, en la Comunidad Europea, pues los servidores, los datos tengan que estar en Europa. Esto no hay problema porque el servidor está en París, está en Francia. Pues están llegando soluciones técnicas que vamos a poder incluso poner, realmente es un requisito indispensable por un propio servidor en el país donde está la empresa, donde se solicita que esté. Pero no hay problema, protección de datos. Los datos están en un servidor al que solamente tiene acceso en la plataforma, en la parte que os toca a la empresa que tengáis. Solamente va a ser el técnico, lógicamente, pues se tiene que hacer algún arreglo. Y vosotros, yo cuando lo doy de alta a una empresa, yo no tengo acceso. Me dicen, oye, ¿cómo hago aquí? Digo, no lo sé, es que yo no puedo acceder a todo. No. Requisitos técnicos, tener conexión y ya está, con una clave, pues como sientas en el Hotmail. Tema idiomas. Si no he olvidado decirlo, el tema idiomas es una plataforma multidioma, tanto en los cuestionarios, me explico, puedo mandarle a un candidato las preguntas en francés. Yo, de forma, verlo en español,
y emitir el informe en inglés. Y ese mismo informe, si lo quiero también en alemán, no pasa nada. Lo imprimo. Los informes son PDF, no son editables. Lo que sí puedo hacer de ese PDF es hacer pega a un Word porque yo quiero hacer algo más. Pero el informe sale en el idioma que yo quiera sin necesidad de traducir nada. Voy a enseñar por un informe. No sé si lo veis bien. Tendríamos pues el informe de hombre, en la parte del informe de motivaciones. Luego tendríamos la parte de personalidad, que hemos dicho. Hay informes de motivaciones e informes de razonamiento. En este caso estamos viendo los informes de motivaciones. Pues van a decir pues que tiene estas actividades que son las que le motivan, las fuentes de motivación. ¿Vale? Entonces vamos pasando una serie de páginas y os quería mostrar, por ejemplo, la que se hablaba del liderazgo. El manager ideal. ¿Cuál es su manager ideal? Pues esta persona, el manager ideal, pues hay varios tipos de perfiles. El visionario, por favor, venid todos conmigo, yo os voy a llevar al más allá. Aquel que es un triunfador nato, el coach, que es aquel que te va diciendo todo el rato lo que tienes que hacer, cual está bien para aquella persona que se quiere ser guiada, y participativo, y bueno. Entonces, esta persona, pues, no se siente identificada para nada con los empáticos, pero se siente muy identificado con aquellos que son líderes más visionarios. Cada persona es diferente. El tema del liderazgo es importante. La metodología, esto es la metodología de las SCS, está basado en los Big Five de Colin McRae, es una metodología que lleva ya como 40 años en el mercado. Dentro ya es un método reconocido y que, bueno, para que lo quiera se le puede enviar los informes técnicos de fiabilidad y todas esas cosas, de Cronbach y todos los índices que dan validez al modelo. Si se puede probar, sí, es lo que os digo. O sea, hay un periodo de prueba, se puede hacer, pero vamos, yo recomendaría que nos dierais la oportunidad de hacer la presentación, evaluar exactamente qué tipo de cosas hacéis o necesidades tenéis. El salario emocional, lógicamente, todo el mundo lo pone. Hemos visto empresas como Danone en los ejemplos, pero también embutidos de Bembibre, que es un pueblo que hay en León. Pues tiene esa generosidad de querer participar en las cosas locales. Entonces, todo el salario emocional le vale a todo el mundo. Precios, la pregunta, los precios. Esto es ser un servicio de cloud, es una suscripción por tiempo, normalmente es anual. Lo que sí hay son varias categorías en función de usuarios y en función de las funcionalidades que se quieran. Entonces, es cuestión de ver con cada caso. Pero vamos, os digo que el retorno de inversión es muy rápido, y vamos, no quiero decir barato, porque barato, las cosas baratas no son baratas, las cosas valen lo que valen, pero que realmente ya veréis que no es algo inabordable y que se salga de presupuesto. Bueno, pues si no hay preguntas, simplemente agradeceros ya. ¿Alguna pregunta más? Pues a nada, agradecer vuestra presencia. Espero, bueno, cuatro pinceladas de lo que es el salario emocional y presentar las herramientas SPES que nos encantaría poder ver con vosotros de forma personalizada. Y pues nada, pues hacemos la presencia de todos vosotros. Pues nada, pues que paséis un buen día y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Chao.